Buenos días, ¿cómo va? Mi nombre es Milena Palamiesi y con mi coR y amiga Julia Gutiérrez somos residentes del segundo año de Bioquímica Clínica del Hospital Durán. Y nuestro Ateneo se titula Aquí hay gato encerrado, un desafío en el laboratorio de hemostasia. Este se va a estructurar a partir de un caso clínico que nos llegó al hospital y que nos creó retos a la hora de procesar, de validar e informar los resultados. Vamos a empezar. Voy a presentar el caso clínico contando de forma resumida los antecedentes de la paciente. Se trata de una paciente femenina de 32 años de edad que tiene una encefalopatía crónica no evolutiva con un retraso madurativo severo en consecuencia. Se encuentra en seguimiento por el equipo médico por celiaquía, psoriasis, déficit de la hormona de crecimiento e hipogonadismo hipogonadotrófico. Es decir, que la paciente tiene un historial de enfermedades autoinmunes y de alteración del eje hipotálamo-hipofisario. En diciembre del 2015, la paciente presenta una hemorragia excesiva tras extracción dentaria y hematomas ante mínimo roce. Aquí vale la pena aclarar que esta paciente tiene una red venosa muy dificultosa para las extracciones y con la escasa muestra que se logra obtener se va procesando lo que se puede. Se realiza entonces un hemograma en febrero del 2016 que constata una anemia por déficit de hierro, por lo que se decide suplementar por vía oral. En abril del 2016 se realiza así un estudio completo de coagulación, obteniéndose los siguientes resultados. Un APTT prolongado que no corrige, un tiempo de protrombina normal y se realiza el dosaje de los distintos factores, obteniéndose como destacable una actividad de factor 8 muy disminuida, de 1%. También se realiza el dosaje de factor de von Willebrand, obteniéndose un valor normal, y las pruebas para poder identificar inhibidor lúpico que resultan negativas. Entonces, al contar con un APT prolongado que no corrige, una actividad de factor 8 disminuida, se procede a titular el inhibidor de factor 8 que da un título de 29 unidades Bethesda. Entonces, se diagnostica que la paciente presenta una hemofilia adquirida. Se va a instaurar un tratamiento con glucocorticoides y se va a ir realizando el seguimiento con el APTT hasta que en agosto del 2016 se decide suspender ese tratamiento tras normalizar la prueba. Pero esto no termina acá. Repasemos qué es la hemofilia adquirida. Se trata de una enfermedad hemorrágica infrecuente que puede presentarse como sangrado súbito y grave. Se va a caracterizar por la presencia de un autoanticuerpo que neutraliza específicamente la actividad del factor 8. Ahora, ¿qué va a ocurrir con la coagulación? Al inhibir al factor 8, el complejo tenasa, del cual forma parte, junto con fosfolípidos, con calcio y con el factor no activado, no activa al factor 10. Entonces, la vía final común no puede desencadenarse desde la vía intrínseca. Esta enfermedad también presenta un comportamiento crónico en el tiempo y con frecuentes recaídas. El sangrado que presentan los pacientes con hemofilia adquirida no se asemeja al de la hemofilia congénita, sino que más bien se parece al de un defecto en la hemostasia primaria. Suele ser extenso, afectar piel, mucosas, tejido subcutáneo, en general se acompaña de anemia, como es el caso de nuestra paciente, y habitualmente no presenta hemartrosis, que es la hemorragia en la cavidad articular típica de la hemofilia congénita. Ahora, en la hemofilia adquirida suele asociarse a otras enfermedades como oncohematológicas o autoinmunes en el 50% de los casos. Pero la mitad de los pacientes diagnosticados no tienen una enfermedad subyacente y se lo va a considerar entonces un fenómeno autoinmune primario. El diagnóstico de la hemofilia adquirida se realiza a través de 3 criterios principales. La clínica con el tipo de sangrado que les mencionaba anteriormente, un APTT prolongado que no corrige con plasma normal, y un factor 8 disminuido. La titulación del inhibidor no se correlaciona con la clínica, y esto tiene que ver con las características típicas de este inhibidor. Pero, como el objetivo terapéutico es que el mismo sea indetectable, su titulación resulta muy importante. Como demuestran varios trabajos, por ejemplo este que aquí exponemos, el anticuerpo tiene una cinética de eliminación no lineal. Así es como, aún con títulos bajos de este inhibidor, su efecto neutralizante sigue presente y con ello entonces el riesgo de sangrado. Otra característica bastante destacable es que es tiempo y temperatura dependiente, lo que nos será útil más adelante en el laboratorio. Volviendo al caso clínico, 2 años después, la paciente presenta una recaída en su enfermedad, mostrando un hematoma espontáneo, un APTT prolongado, como era de esperar,
un TP normal de 93% y un factor 8 de 6%. Se instaura entonces un tratamiento con glucocorticoides. Unos días después, la paciente se hace un control, constatándose un APTT un poco más corto, aunque todavía es anormal, pero la paciente se encuentra estable sin aumento del sangrado. Hasta el año 2021 no presenta clínica y se le va disminuyendo progresivamente la dosis de glucocorticoides. Es en este momento cuando concurre al Hospital Durán para realizar su seguimiento. Vamos a lo interesante. ¿Qué hicimos en el laboratorio? Comenzamos con las pruebas globales de la hemostasia. Dentro de las pruebas globales de la hemostasia se realiza un TP que da 93% normal, un APTT que resulta prolongado de 73 segundos y también se realiza un APTT con otro reactivo que es más sensible a inhibidor lúpico, que posee menor concentración de fosfolípidos y da un resultado bastante más prolongado, lo que a priori nos llama la atención. También para poder descartar la presencia de heparina se realiza un tiempo de trombina que resulta normal y se dosa un fibrinógeno que es elevado ya que el mismo es reactante de fase aguda y es consecuente con el estado proinflamatorio que tenía la paciente. En hemostasia hay una gran variedad de reactivos en cuanto a su composición, a distintas plataformas analíticas disponibles, a la sensibilidad de los reactivos, que en parte logra explicar la diferencia que hay entre los laboratorios. Nosotras realizamos las mediciones en una CL Top 300 que hay en el hospital. Hasta acá tenemos un APTT prolongado, un TP normal y un TT normal. ¿Cuáles pueden ser las causas de estos resultados? Por un lado, podría tratarse de un déficit de factores de la vía intrínseca o la presencia de algún inhibidor. Es por eso que se determina la actividad del factor 8, 9, 11 y 12 y también se determina la presencia de algún inhibidor específico de interferencia. Para poder diferenciar estas situaciones se debe realizar un ensayo de mezcla. Si el ensayo de mezcla corrige, se trata de una deficiencia de algún factor que es aportado por el pool normal. En cambio, si este ensayo no corrige, la muestra presenta un inhibidor que actúa también sobre el pool normal. El ensayo de corrección con pool normal se realiza mezclando en partes iguales el plasma del paciente con el pool normal. Repasando algunas características del mismo, este debe estar confeccionado con al menos 20 pacientes ambulatorios, no internados ya que la mayoría se encuentran heparinizados, y de pacientes no embarazadas que muestran valores alterados de factores. El APTT debe ser más o menos cercano a 30 segundos y un TP cercano al 100%, para poder asegurarnos que hay valores normales de factores y que no hay presencia de inhibidores. Entonces, se incuba en baño o 1 hora a 37 grados esta mezcla, se realiza la PTT y se procede a calcular el índice de Rosner o el ICA, que fue lo que realizamos nosotras, obteniendo un valor de 39%, que para nuestro valor de corte resulta que no corrige. Ahora, ¿cómo se define ese valor de corte? El valor bibliográfico que suelen emplear la mayoría de los laboratorios es 10%, pero es importante recalcar que cada laboratorio debería obtener el suyo. Ante un APTT prolongado que no corrige como obtuvimos, siempre, pero siempre debe realizarse las pruebas para descartar el inhibidor lúpico debido a la alta prevalencia que tiene el mismo. Repasemos algunos aspectos sobre el inhibidor lúpico. Se trata de inmunoglobulinas que interfieren en las pruebas de coagulación dependientes de fosfolípidos, ya que reconocen epitopes en la región donde ciertas proteínas, como por ejemplo en los factores de coagulación, se unen a esos fosfolípidos, impidiendo la formación de los complejos de la coagulación. Los criterios diagnósticos para definir la presencia de anticoagulante lúpico son los siguientes. Primero, la prolongación de los ensayos de coagulación dependientes de fosfolípidos, como es el caso del APTT, que ya lo realizamos. Luego, la evidencia del efecto inhibitorio a través de los ensayos de mezcla, que también ya lo realizamos. Y por último, la demostración de la dependencia de fosfolípidos del inhibidor, como es el silica clotting time y el veneno de víbora de Russell diluido, screen y confirm. Hay que tener en cuenta que hay reactivos distintos con sensibilidades distintas a la presencia de anticoagulante lúpico y que debemos conocer con cuál estamos trabajando. Las pruebas de screening tienen bajo aporte de fosfolípidos. En presencia del inhibidor lúpico, esa baja concentración no puede unirse a los factores de coagulación y los tiempos se van a prolongar. Como el efecto del inhibidor lúpico es muy heterogéneo, para poder evidenciarlo se evalúan 2 pruebas que tengan mecanismos de acción distintos.
el Silica Clotting Time y el DRBBT para los valores de corte del laboratorio dan prolongados. El veneno de Russell cliva directo al factor 10 y lo activa. Entonces, alteraciones en la vía intrínseca, como es el caso de una deficiencia adquirida del factor 8, no lo va a afectar. En cambio, el Silica Clotting Time tiene el mismo fundamento que una PTT y da un tiempo bastante más prolongado que el DRBT. Esto también nos llama la atención y es un dato bastante relevante. Como las pruebas de screening fueron positivas, se realizan las pruebas confirmatorias. Estos tienen alta concentración de fosfolípidos que permiten bypassear la acción inhibitoria del anticoagulante lúpico y acortar los tiempos de coagulación. Se vuelve a realizar el Silica Clotting Time y el DRBBT ahora con fosfolípidos en exceso. Y obtenemos, para nuestros valores de corte, resultados positivos para ambas pruebas. Teniendo en cuenta que la paciente contaba con antecedentes de hemofilia adquirida, para aportar un correcto nivel de factor 8 y confirmar que la prolongación se debe realmente a la presencia del inhibidor lúpico y no al déficit de factor, se debe proceder a realizar el Silica Clotting Time y el DRBT con un pool normal, que en nuestro caso también da positivo. En conclusión, el estudio es compatible con la presencia de anticoagulante lúpico y se sugiere repetir en un lapso no menor a las 12 semanas. ¿Con qué información contamos hasta ahora? Con un APTT prolongado, un TP normal y un TT normal, un ensayo de mezcla que no corrige con el pool normal y un inhibidor lúpico positivo. Ahora bien, ¿cómo seguimos el estudio? ¿El APTT prolongado que no corrige se debe solamente a la presencia del inhibidor lúpico? En este caso, los antecedentes clínicos y bioquímicos de la paciente la condenan y debemos seguir el estudio. Este trabajo que aquí se expone se realizó en nuestro país y en él se buscó evaluar en qué situaciones clínicas distintas del síndrome antifosfolipídico, típicamente asociado a un inhibidor lúpico positivo, hay en presencia de este inhibidor. En este caso, se realizaron 2.000 exámenes para inhibidor lúpico, en los cuales 499 no tenían criterio clínico de SAF, dentro de los cuales 43,3% son igualmente inhibidor lúpico positivos. Dentro de ellos, 18% resultaron asintomáticos, 47,7% tienen otras manifestaciones clínicas y un 34,3% tienen síntomas de sangrado. Nos vamos a centrar entonces en este 34% con síntomas de sangrado e inhibidor lúpico positivo, dentro de los cuales también se determinó, realizando estudios más completos de coagulación, que 6 de ellos tenían además una actividad disminuida del factor 8. ¿A quién les recordará esto, no? ¿Existe la posibilidad de que coexistan en un mismo paciente un inhibidor específico, como es el inhibidor del factor 8, y un inhibidor de interferencia, como es el inhibidor lúpico? Ahora, ¿en qué situaciones voy a sospechar de la coexistencia de estos inhibidores? Puede ser si la clínica no se correlaciona con el tipo de inhibidor detectado, por ejemplo, un paciente que presenta manifestaciones hemorrágicas y tiene un inhibidor lúpico positivo, o cuando los resultados del laboratorio muestran efectos combinados. Según este grupo de investigadores que estudiaron la coexistencia entre estos dos inhibidores, de 5.796 pacientes estudiados en un periodo de 2 años con inhibidor lúpico positivo, 9 de ellos tenían a su vez inhibidor de factor 8, lo que nos da una asociación muy baja de 1,6 pacientes por cada 1.000 estudiados. Ahora, en ese mismo periodo se encontraron que 34 pacientes tenían inhibidor de factor 8 y 9 de ellos a su vez también tenían inhibidor lúpico positivo, lo que reflejó una frecuencia de asociación mucho mayor de 24%. Ahora mi compañera Juli va a explicar cómo seguimos el estudio con el dosaje de los factores de coagulación. Entonces, retomando, como explicó mi compañera, la no corrección del APTT con el agregado del plasma normal no puede atribuirse únicamente a la presencia del inhibidor lúpico, ya que la paciente tiene antecedentes de hemofilia adquirida. Por esta razón, es necesario continuar con la determinación de la actividad coagulante de los factores involucrados en la vía intrínseca, que son el factor 12, el 11, el 9 y el 8, a fin de identificar si la actividad de alguno de estos factores se encuentra disminuida.
Vamos a aplicar para esto el método coagulométrico en una etapa, que es un sistema plasmático de punto final coagulable basado en APTT, que está disponible para el dosaje de todos los factores de la coagulación. Utiliza por un lado el reactivo de APTT, que se debe incubar 3 minutos a 37 grados, y preferentemente se eligen reactivos no sensibles a la presencia del anticoagulante lúpico. Por ejemplo, podemos usar kaolin, que tiene una concentración de fosfolípidos tan alta que el inhibidor lúpico no interfiere. También vamos a emplear cloruro de calcio precalentado. Vamos a hacer una predilución 1:10, tanto en el plasma del paciente como en el calibrador. Generalmente los equipos hacen esta dilución de manera automatizada, ya vienen así seteados, y esta predilución en el plasma del paciente lo que hace es diluir cualquier interferencia inespecífica que esté presente para que no interfiera en la reacción. Finalmente, el reactivo que vamos a utilizar es un plasma deficiente en el factor a medir, que tiene menos de 1% del factor que se quiere dosar y más de 80% del resto de los factores. Particularmente, para determinar la actividad del factor 8, es importante que el plasma deficitario tenga además factor de von Willebrand. Sin embargo, las principales limitaciones que tenemos en el método coagulométrico están en el reactivo del APTT. Yendo a las limitaciones, por un lado sucede que hay gran variabilidad de reactivos y analizadores, lo que genera una alta variabilidad inter e intralaboratorio, como explicó también Mille en lo que son las pruebas globales. Y sucede también que para valores bajos de la actividad del factor, por ejemplo menores al 10%, hay más error y menos exactitud, que justamente es donde más interesa medir. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Acá hay un pequeño algoritmo que diseñamos para lo que es el dosaje de factores. Primero vamos a determinar la actividad del factor en la dilución 1:10, que es la primera, la que hace el autoanalizador. Si la actividad es mayor al 60%, directamente se puede informar el resultado de ese factor. Ahora bien, si la actividad es menor al 60%, se debe realizar el ensayo de paralelismo, que tiene como objetivo descubrir las posibles interferencias en el dosaje. En caso de que exista paralelismo, se informa el resultado, ya que implica que efectivamente el factor es bajo y se debe evaluar la presencia de inhibidores específicos del factor. En cambio, si no hay paralelismo, se debe analizar al paciente en su conjunto e informar el valor del factor de la dilución mayor, porque evidentemente había algo que estaba interfiriendo en el dosaje de ese factor. El paralelismo consiste en determinar la actividad de cada factor en más de 2 diluciones progresivas del plasma problema y del calibrador. Ello permite evaluar el comportamiento paralelo o no del plasma problema respecto al normal o calibrador. Como vemos en la parte superior de la imagen, la primera dilución va a ser la 1:10, que es la predilución de la que partimos. Y luego tenemos diluciones progresivas, 1:20, 1:40 y 1:80, tanto para la muestra como para el calibrador, de manera que las curvas que construyamos sean comparables. La ventaja de la predilución en el calibrador es que al ser una sustancia con una concentración de factores normal, tiene un tiempo de coagulación cercano a los 30 segundos, porque todos los factores están en las concentraciones adecuadas y óptimas. Diluyéndolo, lo que favorecemos es partir de tiempos más prolongados de aproximadamente 50 segundos, y esto permite que los puntos en la curva estén más distantes y facilita extrapolar cada tiempo a una actividad de factor determinada. Por otra parte, también es importante que cada punto de la curva se mida por triplicado para ganar precisión en el dosaje. ¿Por qué es importante realizar el paralelismo? Ya que, por un lado, incrementa la calidad de los resultados. También descubre las posibles interferencias que podrían afectar al dosaje, y porque la prolongación del APTT podría resultar en valores falsamente bajos de uno o más factores. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Como explicamos, con 2 o 3 diluciones del plasma en estudio, idealmente se deben realizar las mismas diluciones para la curva de calibración y para la muestra del paciente.
Bueno, ¿cómo vamos a interpretar entonces los resultados del paralelismo? Podemos obtener curvas paralelas en caso de que el factor o bien sea cuantitativamente normal, en el déficit del factor y en nuestro caso de interés es la presencia de un inhibidor específico. Cuando se trata de inhibidores específicos, hablamos de anticuerpos de alta afinidad, por lo que los complejos antígeno-anticuerpo formados en el plasma no se disocian por dilución. Estos anticuerpos inhiben exclusivamente a un factor al cual reconocen específicamente y las curvas son paralelas a la curva del calibrador, al igual que lo observado si hubiese un déficit de un factor. Ahí esquematizamos cómo se vería un posible déficit de factor 9 o un paralelismo para el factor 11, en donde se observa que esas curvas se interpretan paralelas. La otra alternativa es que las curvas se intersecten. Este es el caso de las muestras con presencia de inhibidores de interferencia. Los inhibidores de interferencia afectan varias etapas de la coagulación y el efecto puede verse reflejado en más de un factor. Sin embargo, este efecto es eliminado por dilución y al diluir lo que se observa es un aumento aparente de la actividad del factor. Bueno, vamos a ver el resultado del dosaje de factores que obtuvimos en este caso clínico. Por un lado, el factor 8, obtuvimos un valor de 4% de actividad del factor, digamos, está francamente disminuido. El factor 9, un 84%, por lo tanto, según el algoritmo se informa ese valor. El factor 11, obtuvimos un valor de 68%, supera el 60% y por tanto también se informa. Y por último, el factor 12, obtuvimos un valor que está por debajo del 60%, un 42% y está también disminuido. Por lo tanto, tanto el factor 8 como en el factor 12 tenemos que hacer el ensayo de paralelismo que explicamos anteriormente. En el caso del paralelismo para el factor 8, los resultados obtenidos fueron los siguientes. Viendo estas curvas, nos preguntamos, ¿son paralelas? ¿Son perpendiculares? ¿Se intersectan? Bueno, lo que tenemos que ver son los puntos que ensayamos en las diluciones que nosotros realizamos. Y en las diluciones ensayadas se considera que estas curvas sí son paralelas. Si no me creen, vamos a ir a la tabla en donde observamos los valores que obtuvimos. Tenemos la dilución 1 en 10, 1 en 20 y 1 en 40. Si observamos estos resultados, el coeficiente de variación entre las distintas diluciones no supera el 20%, por lo que confirmamos que no hay un aumento de la actividad del factor en cuestión al hacer las diluciones. Esto puede deberse a que, en base a los antecedentes que tiene la paciente, haya algún efecto inhibitorio específico contra el factor 8 que habrá que corroborarlo luego. De todas maneras, tenemos que informar el valor de la máxima dilución, que es un 6%. En el paralelismo del factor 12, en cambio, sí notamos un aumento aparente de la actividad del factor al diluir, alcanzando un valor del 90% de la actividad del factor en la dilución 1 en 40. Por lo tanto, informamos el valor de la máxima dilución obtenida con el paralelismo, que es 90% de la actividad del factor 12. Como podemos ver, el coeficiente de variación entre las distintas diluciones supera el 20%, lo que indica que hay algo que está interfiriendo inespecíficamente en el dosaje de factor 12 y que además no existe paralelismo. Esto puede ser o bien la presencia del inhibidor lúpico, que ya sabemos que está presente, o, si se confirmara, la presencia de un inhibidor específico de factor 8, surge un problema técnico por inhibición del factor 8 presente en el reactivo de trabajo que se usa para medir factor 12. Esto se manifiesta como una interferencia en la determinación de la actividad del factor 12, pero tranquilamente podría haber afectado al factor 9 o el dosaje del factor 11, pero evidentemente la sensibilidad que tienen los reactivos a estas interferencias, que en definitiva son inespecíficas, es diferente, entonces lo que se manifiesta para un factor puede no manifestarse en los otros. El mayor inconveniente que tenemos hasta ahora es que, como el método coagulométrico mide la actividad de los factores desencadenando la coagulación, esta prueba depende de fosfolípidos y puede verse afectada por la presencia del inhibidor lúpico. Por lo tanto,
¿De qué manera nos aseguramos que el inhibidor lúpico no va a interferir en el dosaje de ese factor 8 que notamos bajo? Con el método cromogénico, en el cual la presencia del inhibidor lúpico no interfiere en la reacción. Aquí les vamos a dejar un trabajo en el que demuestran la especificidad que tiene el método cromogénico para el dosaje de factor 8 en forma aislada o en coexistencia con inhibidor lúpico. Entonces, lo que queremos remarcar y pasar a limpio es que el método cromogénico sí es el mejor método para dosaje de factores en presencia de interferencias inespecíficas, como lo es la del inhibidor lúpico, porque tiene una elevada especificidad. Sin embargo, no está disponible en todos los laboratorios y es relativamente costoso. Entonces, se pueden reducir estas interferencias empleando el método coagulométrico con paralelismo en al menos 3 diluciones, que está disponible en todos los laboratorios. En nuestra rotación en hemostasia en el Hospital César Milstein tuvimos la oportunidad de realizar el ensayo cromogénico que, como dijimos, está disponible en pocos lugares y de manera interdisciplinaria pudimos completar el análisis con la ayuda de los profesionales de ese servicio. El kit del método cromogénico cuenta con 3 reactivos. El primero tiene factor 9 activado, calcio, pequeñas cantidades de trombina y fosfolípidos. Esas pequeñas cantidades de trombina ayudan a activar al factor 8 presente en la muestra, que junto con el factor 9 activado, los fosfolípidos y el calcio, formarán el complejo tenasa. El segundo reactivo va a contener factor 10 sin activar en exceso, que será hidrolizado por el complejo tenasa, activándolo. Y por último, tenemos el tercer reactivo, que contiene un inhibidor de trombina para que la reacción no coagule, y un sustrato cromogénico específico para el factor 10 que liberará color medido a 405 nanómetros. Aquí les dejamos cómo se realiza el ensayo y esquemáticamente cómo se lleva a cabo la reacción. Y lo bueno de este ensayo es que la señal será directamente proporcional a la cantidad de factor 8 presente en la muestra. Las principales ventajas del kit es que al haber pocos disponibles, existe menor variabilidad inter e intralaboratoria. Comparando los resultados del dosaje de factor 8 por el método coagulométrico y el método cromogénico, vemos que hay una diferencia de tan solo un 5%. Los valores más bajos obtenidos por el método coagulométrico pueden ser atribuibles a la interferencia por el inhibidor lúpico o pueden ser inherentes a cada metodología. Sin embargo, aunque esté la presencia del anticoagulante lúpico en la muestra de la paciente, como ya sabemos, la concentración de factor 8 resulta en ambas metodologías efectivamente baja y el siguiente paso es buscar un inhibidor específico del mismo. Hasta el momento tenemos entonces un APTT prolongado, que tenía un TP normal y un TT normal, el ensayo de mezcla, que no corrige, sabemos que tenía también un inhibidor lúpico ahora positivo, y en este caso veíamos un efecto inhibitorio sobre el factor 8. El siguiente paso va a ser la búsqueda de un inhibidor específico contra el factor 8, para lo cual debemos demostrar el efecto tiempo y temperatura dependiente del inhibidor. Comenzamos con la prueba de potenciación. La prueba de potenciación se realiza por varios motivos. Por un lado, porque el inhibidor de factor 8 tiene una característica particular y es que es tiempo y temperatura dependiente, como ya se mencionó anteriormente. El plasma normal utilizado en los ensayos de mezcla puede ser plasma liofilizado de origen comercial o un pool de plasmas de voluntarios sanos que puede ser conservado a menos 80 grados. Los tubos deben ser tapados para evitar cambios de pH durante la incubación y debe respetarse en todos ellos el mismo volumen de muestra. El APTT en segundos de la mezcla control, que va a ser la mezcla inmediata, se compara con la mezcla del paciente más normal incubado 2 horas a 37 grados, que es la mezcla incubada. Bien, aquí esquematizamos cómo se procede. Primero incubamos, por un lado, el plasma del paciente, el plasma comercial normal y una mezcla de ambos, en todos ellos respetando el mismo volumen. Luego de 2 horas a 37 grados se procede a realizar una mezcla inmediata, que se va a tomar como control,
del plasma del paciente con el plasma normal, para compararlo con la mezcla incubada, donde el inhibidor, en caso de estar presente en el plasma del paciente, toma contacto con el antígeno, que es el factor 8 del plasma comercial, durante la incubación, generando un complejo de alta afinidad. En la mezcla inmediata, el antígeno y el anticuerpo toman contacto luego de la incubación, por lo que no se verá ese efecto de potenciación tiempo y temperatura dependiente. Se dice que el inhibidor está presente cuando el resultado de la mezcla incubada es 8 o 10 segundos más largo que la mezcla inmediata empleada como control o que el porcentaje es mayor al 10%. Nosotros obtuvimos un valor de 9,8%, que es medio border. Sin embargo, la CAT baja ese valor de corte a 6% para aquellos pacientes que justamente tienen antecedentes, como es el caso de la paciente de nuestro caso clínico, o que hay interferentes que pueden dar de resultados discordantes. El objetivo de bajar el valor de corte es aumentar la sensibilidad del ensayo. A su vez, trabajos como estos informan que un 15% de los anticoagulantes lúpicos son tiempo y temperatura dependiente. Esto es debido a un artefacto del cambio de pH con la incubación, más que a una característica propia del inhibidor. Ahora bien, si el inhibidor lúpico interfirió en la potenciación, ¿no tendría que haber dado mayor a 10%? Sí, y nosotros de hecho obtuvimos un resultado de 9,8%. Por lo tanto, no interfirió en la potenciación por más de que sabemos que está presente. Entonces, ¿por qué vamos a titular el inhibidor de factor 8 si la prueba de potenciación dio en el límite? Por lo mismo que mencionábamos anteriormente. La paciente tiene antecedentes y la clínica lo justifica. La titulación es lo único que nos va a terminar de confirmar si el inhibidor está presente y en qué título está, lo cual es importante a los fines terapéuticos. Pasamos entonces a la titulación del inhibidor de factor 8. Caracterizado el efecto inhibitorio específico y detectado el factor inhibido, puede realizarse la titulación del inhibidor mediante la modificación de Nijmegen del método Bethesda, que es el gold estándar, y es el método más sensible y más estable. El ensayo Bethesda tiene baja sensibilidad debido a las diferencias en el contenido de proteínas y el pH entre las muestras de prueba y control. Estos dos trabajos proporcionan los principales puntos a tener en cuenta para promover la calidad en las pruebas de titulación de inhibidores de factor 8 y proporcionan además información para ayudar a mejorar la estandarización de estas prácticas, ya que aún no hay consensos acerca de cómo realizar este tipo de ensayos. Las principales recomendaciones a tener en cuenta que rescatamos de estas publicaciones son: por un lado, que es necesario usar un plasma normal comercial que contenga y aporte un 95 a 100% de factor 8 o, en su defecto, un calibrador de concentración conocida. Por otro lado, y lo más importante, es hacer un pretratamiento térmico de la muestra 1 hora a 56 grados para eliminar el factor 8 de la muestra y que solo sea aportado por el plasma comercial. Recordemos que en nuestro caso, la muestra de la paciente tenía aproximadamente un 11% de factor 8, por lo que este aporte podría afectar la interpretación del resultado. El pretratamiento, además de en la muestra, también debe hacerse en una alícuota de reactivo deficiente en factor 8 para asegurar que el pretratamiento térmico fue efectivo y se emplea como control. También, otra de las recomendaciones es usar plasma deficiente en factor 8 que contenga factor de von Willebrand para evitar la degradación del factor 8. Es importante extremar las precauciones al preparar las diluciones de las muestras y preparar cada dilución de forma independiente para evitar errores en diluciones seriadas. Utilizar procedimientos analíticos estandarizados para garantizar la reproducibilidad de los resultados y, por último, utilizar métodos tales como el ensayo cromogénico de factor 8 para permitir mediciones más específicas y sensibles, especialmente para inhibidores que se encuentran en títulos bajos. Por último, y para terminar, les vamos a mostrar cómo hicimos el procedimiento de la titulación del inhibidor.
En primer lugar, descongelamos la muestra en baño previamente atemperado a 37 grados durante 5 minutos. Es importante que si la muestra no se va a procesar en el momento, se fríe y nunca se guarde en la heladera porque puede haber activación plaquetaria. Luego, se incuba el plasma del paciente y una alícuota del reactivo deficiente en factor 8, 1 hora a 56 grados tapados para hacer este pretratamiento térmico. Esto permite eliminar el factor 8 residual de la muestra y controlar que el pretratamiento térmico sea efectivo. De esta manera, solo va a aportar factor 8, el pool comercial o calibrador, lo que nosotros empleemos, y el plasma del paciente va a aportar el inhibidor en caso de tenerlo. El reactivo deficiente en factor 8 va a aportar todos los demás factores, fosfolípidos y calcio. En tercer lugar, centrifugamos los Eppendorf durante 15 minutos a 3.500 revoluciones por minuto en centrífuga refrigerada. En el pellet van a quedar las proteínas termolábiles precipitadas junto con el factor 8 y el sobrenadante es el que se emplea para realizar las diluciones. Finalmente, procedemos a realizar las diluciones siempre teniendo la consideración de realizarlas cada una de manera independiente. Para controlar el proceso tenemos 3 controles. El del reactivo deficiente en factor 8 con OBB o el buffer, que sirve para corroborar que el pretratamiento térmico haya sido efectivo. Esperamos que la actividad en esta alícuota sea de 0%. Y después tenemos un control de la actividad de factor 8 50% que se hace por duplicado. Esto es una dilución 1 en 1 en partes iguales entre el pool comercial y el buffer, que permite corroborar que ahí esté la concentración 50% del factor, que conceptualmente es la que a nosotros le vamos a asignar el 100% de actividad porque aún no hay muestra de paciente y no hay inhibidor presente. Es importante largar uno de estos controles al principio y otro al final de las diluciones para controlar que a lo largo del proceso no ha habido modificaciones. Aquí les dejamos esquematizado en la tabla el procedimiento que nosotros empleamos para cada dilución realizada de manera independiente. Como queremos que haya factor 8 en exceso y que el limitante sea el inhibidor del factor 8, es importante realizar cada dilución de la muestra con una cantidad creciente de buffer, de manera que obtendremos así distinta concentración del inhibidor presente en el plasma del paciente. Y luego hay que agregar partes iguales del calibrador o el pool comercial que va a aportar siempre una cantidad fija de factor 8 para que este no sea un limitante. Continuamos con el procedimiento. Realizadas las diluciones, se incuban 2 horas a 37 grados, luego se dejan 10 minutos en heladera para evitar que el inhibidor siga uniéndose al factor. Luego se dosa el factor 8 por los 2 métodos en caso de tenerlos disponibles, el coagulométrico y el cromogénico. Y por último se hace la prueba de paralelismo en la dilución que deje el factor 8 residual más cercano al 25%, que conceptualmente en nuestro caso sería el 50%, teniendo en cuenta que nosotros consideramos el 100% la dilución que tiene una parte de pool comercial y una parte de buffer. Estos fueron los resultados que obtuvimos. Respecto a los controles, podemos decir que el control del factor 8 50%, los valores que obtuvimos antes y después de procesar las diluciones, constatan que en el calibrador diluido al medio se encuentra esa actividad del factor 8 residual del 50%, tal como esperábamos. Y sumado a eso, entre el primer y el segundo duplicado no hay diferencias significativas, lo que confirma que no hubo contaminación a lo largo del proceso. En cuanto al control del reactivo deficiente en factor 8, que lo calentamos 1 hora a 56 grados, una alícuota del mismo, obtuvimos un valor del 0%, lo que nos asegura que el pretratamiento térmico fue adecuado. Luego, yendo a lo que son las diluciones ensayadas, se puede observar que los valores obtenidos con el método cromogénico son siempre ligeramente más altos que con el método coagulométrico, efecto que puede atribuirse a la presencia del inhibidor lúpico, pero de todas maneras las diluciones que ensayamos son lo suficientemente altas como para eliminar la interferencia del inhibidor lúpico y quizá las diferencias que observamos pueden ser inherentes a cada metodología como mencionamos anteriormente. En la dilución 1:16, que es la que está resaltada en amarillo, se le hizo el paralelismo, ya que es la dilución en la que se deja ese 50% de factor 8 residual libre, que en nuestro caso sería un 25% porque partimos de una dilución 1 en 1.
Recordemos que por definición a esa dilución le vamos a hacer el paralelismo para calcular las unidades Bethesda. A esta dilución le practicamos en la prueba de paralelismo y obtuvimos estos resultados. Al no haber una variación mayor al 20%, confirmamos que hay paralelismo y que a esa dilución el inhibidor lúpico ya no interfiere. El cálculo de las unidades Bethesda por ambas metodologías dio resultados comparables y se puede concluir que la paciente tiene un inhibidor de factor 8 en este momento de un título de 20 unidades Bethesda por mililitro. Aquí les dejamos los cálculos que empleamos para llegar a esos títulos de inhibidor. Entonces, terminando con este caso, repasamos todas las cuestiones que estuvimos viendo en el Ateneo. Por un lado, teníamos un APTT prolongado con un TP normal y un TT normal, el ensayo de mezcla que no corregía y un inhibidor lúpico positivo. Luego veíamos un efecto inhibitorio también sobre el factor 8 y ahora, titulando, encontramos la presencia de un inhibidor de factor 8 en un título de 20 unidades Bethesda. Finalmente, podemos concluir que la paciente tiene dos trastornos coexistentes de la hemostasia: el inhibidor lúpico más un inhibidor de factor 8 con alta respuesta al tratamiento con glucocorticoides. Como conclusiones de este Ateneo, podemos mencionar: los enfoques estandarizados y validados para las pruebas de inhibidores son una parte muy importante de la atención de la hemofilia. Los defectos combinados en la hemostasia requieren de un análisis minucioso y, aunque son infrecuentes, su diagnóstico es de vital importancia. Lo más complejo es que no hay consenso respecto a cómo estudiar esos defectos combinados. Los algoritmos diagnósticos, si bien son una herramienta útil para interpretar los resultados de laboratorio, no contemplan en general la posibilidad de estos defectos combinados. Además, hay alta variabilidad en los resultados, posibilidad de falsos positivos, falsos negativos y distintas interferencias. Ahora sí, el caso está resuelto y les agradecemos mucho por su atención. En particular, queremos agradecerle al Servicio de Hematología y Hemostasia del Hospital Durán y del Hospital Milstein y a nuestra RESI. Para finalizar, les compartimos la bibliografía que utilizamos de consulta. Muchísimas gracias.